Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de la Escuela del Amor, hoy que es miércoles, pero ya se me olvidó qué día, 21 de agosto, 21 Dani. de agosto. Pues aquí, como verán, hoy no estamos en el Centro Cultural Elena Garro, hoy estamos en las instalaciones de Pie Página, aquí en nuestras oficinas, y vamos a tener un programa muy bonito, como siempre, y muy importante, sobre todo muy importante. Como siempre estamos aquí cada miércoles también con mi queridísima Edurne Uriarte. Pues mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos un miércoles más aquí a desprivatizar miedos, ¿no, Dani? Y hacer de todo lo personal algo político. Sí, y también ir aprendiendo, ¿no? A gestionar nuestras emociones, los problemas. A veces son cosas más pequeñas, a veces son cosas más grandes, pero siempre al final de cuentas se trata de ir aprendiendo y trabajando cómo tener relaciones mejores en la sociedad. Y hoy vamos a tener un tema duro, muy duro, porque tiene que ver con un periodo de la historia de nuestro país que es reciente, relativamente reciente, en la historia larga de lo que ha sido México, y que está marcado por atrocidades que no podríamos pensar que pudieran ocurrir en ningún lado, y por supuesto no en nuestro país y en nuestro entorno más cercano. Y estamos hablando de este periodo de 1965 a 1990, más o menos, un periodo que se ha conocido coloquialmente como la Guerra Sucia, que se llevó a cabo sobre todo, no solo, pero sobre todo en el estado de Guerrero. Una guerra contra insurgente, una guerra del Estado contra pues grupos políticos que estaban enfrentando a ese Estado autoritario. Y entonces de eso vamos a platicar hoy, Es Edurne. correcto, Dani. Tenemos una invitada que se ha especializado mucho en este tema, sobre todo dentro del contexto de lo que ahora son las comisiones de la verdad, que son estas estructuras que ha organizado y apoyado el Estado mexicano, como el caso Ayotzinapa y también como el caso de la Guerra Sucia, para reconstruir desde archivos, testimonios y distintos procesos, ¿no?, de primera fuente, la información que nos permite entender cuál fue el papel, la responsabilidad, la razón del Estado para esos años pues de ataque, literalmente de ataque en contra de la propia ciudadanía, ¿no? Sí, ahorita vamos a platicar más con nuestra invitada, que es la investigadora Eugenia Ayler, pero básicamente es importante decir y decirnos por qué necesitamos saber qué pasó, porque es importante, aunque hayan pasado 50 años de algunos de estos crímenes, algunos siguen abiertos porque la desaparición forzada, por ejemplo, nunca cierra, o sea, mientras las personas no estén, está abierta, pero ¿por qué es importante que mantengamos la memoria sobre esto? Y a mí, cuando tengo estas clases con mis alumnos de periodismo, siempre les digo que es como si metieras el polvo abajo de la alfombra, o como si tuvieras una herida que te estás todo el tiempo arrancando la costra y volviendo a supurar. Son cosas que nunca terminan de cerrar. Y para que un país pueda desmontar las violencias distintas, las que hemos vivido recientemente, necesitamos desempolvar y entender las violencias que tuvimos antes, las violencias que nos han cruzado. Sí. Entonces, esa es la única forma de que estas violencias más recientes puedan tener o sea, puedan ser enfrentadas con más eficacia. Sí. Necesitamos entender qué nos lleva a estas violencias, ¿no? Sí, y hay tres palabras que son clave en este tipo de procesos, que son memoria, verdad y justicia, ¿no? Y en este caso, cuando estamos con Eugenia para hablar sobre un trabajo que ella ha hecho muy importante dentro de la Comisión de la Verdad, y los entregas que están haciendo actualmente después de 5 años de trabajo, el tema de la justicia es el que se prioriza ahorita en esta comisión, ¿no? Porque hay, dentro de toda esta estructura de búsqueda y de reparación del daño, pues está la memoria, ¿no? Es no olvidar, la importancia también ahí de la memoria viva, los testimonios, la narración de las personas tal y como ocurrieron las cosas desde su lugar protagónico.
y también los archivos, el trabajo de archivos, que nos dan también todo el apoyo de fuentes primarias para construir y reconstruir la historia de ese proceso, la verdad, ¿no? El derecho a estas personas a reivindicar su papel dentro de la sociedad, porque creo que una de las cosas más difíciles y más nocivas de ese periodo también tiene que ver con la estigmatización de la sociedad civil, de la sociedad organizada, de los grupos activistas que fueron reprimidos duramente durante ese proceso y, bueno, por supuesto, el derecho a la justicia, ¿no? Contar con la información necesaria para que haya reparación del daño. Sí, pues creo que ya estamos viendo acá en línea a nuestra invitada. A ver si ya nos escucha. Eugenia, ¿nos escuchas bien? Hola, hola, Daniela. Sí, aquí estoy, escucho perfectamente. Ah, pues qué bueno. Eugenia, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir a conversar con la audiencia de Pie de Página en la Escuela del Amor. Para nosotros es importante, pues, que se conozcan estos procesos, este trabajo tan importante que han estado haciendo ustedes todos estos años. Y a mí me gustaría, pues, enmarcarlo. Ahorita nos vas a platicar un poco qué es el trabajo que han estado haciendo. Uno, que te presentes un poco, que la audiencia te ubique, qué trabajo has hecho, por qué llegaste ahí. Y también una cosa que me gustaría a mí tener como punto de partida, cómo, qué puede ser o cuáles son los referentes, digamos, éticos con los que investigadores, periodistas, quienes nos acerquemos a estos temas, al trabajo con víctimas en un tema como este, eh, tenemos que no olvidar nunca o que tener siempre como punto de partida, también para que la audiencia sepa, ¿no?, hacia dónde vamos a trabajar este día. Pues muchísimas gracias de verdad, Daniela, por la invitación, ¿no? Creo que, por supuesto, como imaginarán, a mí también me parece que es fundamental hablar de todo esto y que la audiencia, ¿no? La Escuela del Amor puedan seguir, ¿no? Justamente todo lo que ha estado pasando y lo que hemos estado trabajando. Yo, pues eso, soy Eugenia Lier Montaño, soy historiadora, ¿no? Trabajo en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Hace ya décadas que vengo trabajando sobre cuestiones de violencia de Estado, violencia, memoria, no solo en México, sino en América Latina, ¿no? Particularmente trabajé mucho sobre Uruguay, sobre todos los procesos de justicia, justicia transicional, memoria, y digamos eso, ¿no? En general sobre América Latina, pero muy en particular sobre México y Uruguay. Y justamente por todo eso y por también un poco por mi historia de vida, porque yo crecí, soy, digamos, como la generación que creció con quienes llegaron del exilio ¿no? De Uruguay, Argentina, Chile, de muchos países, y crecí con las personas que llegaron siendo niños, ¿no? Con sus padres. Y eso también me sensibilizó mucho a todas estas historias de violencia en la región. Y bueno, también las historias que escuchaba mi madre sobre el 68 y distintas situaciones, digamos, que fui escuchando a lo largo de mi vida. Seguramente todo eso me llevó a estudiar lo que estudié y eso también me llevó a que cuando se formara, cuando comenzó a formarse la Comisión de Verdad y Justicia, ¿no? En torno a las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, pues justo yo pensara que para mí era, ¿no? Daniel, era como un compromiso, ¿no? Un compromiso con la gente con la que he venido trabajando, pues ya desde hace muchos años, con algunos tal vez 15 o 20 años, ¿no? Colectivos, no, yo digamos que había trabajado mucho con hijos, había trabajado con el Comité 68, pero ¿no? Con los años pues fui conociendo a más, ¿no? A los de Sinaloa, a los de Chihuahua. Eh, y me parecía que había que dejar de hacer también
un trabajo desde la academia, desde la universidad, que estuviera como en una torre de cristal, ¿no? Son en realidad cosas que venía trabajando y pensando desde hace mucho tiempo, y estar en el mecanismo de esclarecimiento histórico me daba oportunidad de meterme realmente a hacer algo que podía impactar a nuestra sociedad y no solamente un libro que leyéramos pues unos cuantos especialistas. Creo que esa sería mi manera de presentarme, y lo que dices creo que también es muy, muy importante. Creo que de hecho justo era una de las cosas que me cuestionaba antes de todo esto, ¿no? Hace unos 10 o 15 años, ¿no? ¿Cuáles son como las cuestiones éticas y políticas que mueven también a quienes sí somos historiadoras y quienes hacemos sobre todo esta historia reciente, ¿no? Que donde todavía la gente está viva, es esto que se llama historia del presente. Y siempre he considerado que la ética, un poco como dice Foucault, es estar ser congruentes con nuestras propias ideas. Eso creo que es fundamental. Pero creo que más allá de eso, sí debemos generar todo un debate entre quienes trabajamos con temas sensibles en la universidad, ¿no? Desde los medios de comunicación, para pensar cómo debemos hacerlo, ¿no? Yo creo que no podemos estar diciendo que las víctimas están en el centro, que familiares sobrevivientes de violencias, de distintas, de todas las violencias que además seguimos viviendo en México, que están en el centro, si no los ponemos realmente en el centro, ¿no? Si no hacemos que, digamos, las personas que han sufrido la violencia vayan en primer lugar. Y eso significa que antes que cualquier otra cosa, tenemos que pensar en ellos y en ellas. Creo que es lo que les diría, pero podemos platicar. Sí, pues muchas gracias, Eugenia, y felices de tenerte aquí. Y quizá la primera pregunta sería para la audiencia que no conoce o que conoce poco sobre estos temas, antes de entrar a lo que es una comisión de la verdad, que nos platiques un poco sobre qué fue este periodo de la Guerra Sucia en México, ¿no? El tiempo que duró, los eventos que tú consideras que son importantes, que debemos tener presentes en la historia de nuestro país, y qué significa un proceso de guerra sucia en un país como México. Sí, creo que Edurne es una pregunta compleja de responder el día de hoy, ¿no? Con todos los debates que está habiendo, ¿no? Tal vez puedo responder desde lo que yo siempre había pensado y había trabajado, y luego podemos en todo caso debatirlo. Digamos, hasta el año 2000, por lo menos, en México existió un régimen que hoy ya consideramos autoritario. Durante muchísimos años discutimos si era democrático, si no lo era, ¿no? Era un régimen autoritario, eh, a diferencia de los regímenes de América del Sur, ¿no? No era un régimen militar, pero era un régimen autoritario. Y ese régimen autoritario no quería que hubiese cambios en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Pues hasta 1990, no quería que hubiese cambios políticos, porque esos cambios políticos podían llevar o conllevar también cambios sociales y cambios económicos. Y de alguna manera el Estado, los distintos gobiernos, decidieron, ¿no? Tomaron como en la mira a lo que consideraron el enemigo político, que podía ser muchas categorías, ¿no? Podían ser distintos tipos de disidencias, como se dice hoy, pero podían ser lo mismo campesinos, que obreros, que estudiantes, que miembros de guerrillas, que miembros de partidos políticos, miembros de comunidades no solamente políticas, sino comunidades, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Cuando estaban cerca de la guerrilla, sobre todo de Lucio y de Genaro, y los puso en la mira justamente para evitar que hubiera un cambio social. Y de hecho, si lo pensamos bien, porque hasta aquí puede ser que estamos hablando solamente de que está en contra de la izquierda, pero no fue solo en contra de la izquierda. Cuando pensamos lo que pasó con muchos otros movimientos
en el país, ¿no? Por ejemplo, de partidos políticos, San Luis Potosí, y después sería el norte con el PAN, ¿no? Pues ahí también hubo violencia de distintos tipos para contener y en ocasiones eliminar a esto que el régimen consideraba eh, el enemigo político, ¿no? Eh, sobre los periodos, o el periodo, hay distintos debates, siempre nos encanta tener debates sobre qué momento fue, ¿no? Yo no sé, finalmente en la comisión quedó 1965, 1990, y si uno lo piensa, creo que tiene lógica, por ejemplo, 1965 fue porque ahí fue el asalto al cuartel Madera, ¿no? Cuando un grupo de militantes de una organización político-militar, ¿no? Como se dice hoy, una guerrilla, como se decía antes, decidió tratar de tomar por asalto un cuartel militar. Y justo, ¿no? La comisión pone, digamos, ese año 65, porque es cuando comienza otro tipo de violencia que la que se había vivido antes. Antes también hubo violencias, ¿no? De distinto tipo. Hubo, pues, todo lo que se conoce como la violencia postrevolucionaria, ¿no? Pero en 65 va a comenzar un tipo de violencia que poco a poco se va a ir configurando como esto que se llama violencia contrainsurgente y que va a ir contra distintos sectores, ¿no? Lo mismo contra los estudiantes, muy claramente el 2 de octubre, ¿no? Que es la culminación de 1968 en la Ciudad de México, pero no únicamente, lo fue también contra los estudiantes en Sinaloa, más o menos en los mismos años, lo fue contra gente en Tabasco, también en los mismos años, contra gente en Puebla. Eh, entonces, había como distintos actores políticos que, pues eso, se vieron reprimidos por el ejército que no quería una transformación. Algunos de los hitos más importantes pues son estos que estoy mencionando, ¿no? Madera, el 68 en México, el 71, por supuesto, ¿no? Después, bueno, todo el periodo de la Liga Comunista 23 de septiembre, pero hay muchos más, en realidad son tantísimos que es difícil darse abasto para, no solo para mencionarlos, sino para estudiarlos. Eugenia, antes de entrar a, porque en estos días, pues justo tuvimos la presentación, o están culminando, más bien quisiera no hablar de presentación, sino de, se está cerrando una etapa que se abrió hace 5 años con la instalación de la Comisión de la Verdad para saber qué había pasado en este periodo, de esos trabajos se han derivado 2 informes que están pues terminando ya, cerrando estos trabajos. Antes de entrar a ver esto que han investigado ustedes y qué es lo que nos puedan compartir de la investigación que encabezaste, a mí me gustaría que nos contaras un poco qué es una comisión de la verdad, qué tipo de trabajos han estado haciendo, o sea, que nos den como el previo, la introducción de cómo ha sido este trabajo antes de llegar a platicar de las conclusiones o de lo que el corte que se pueda tener, porque supongo que tampoco es que pueda haber nada absolutamente concluyente. Así es, nunca hay nada concluyente cuando se habla del pasado, ¿no? Siempre hay distintas lecturas, ¿no? y vueltas a estudiar. Pero sí, Daniela, creo que es, ¿no? Muy buena pregunta. Yo diría que una comisión de la verdad en general es un mecanismo, ¿no? Que se crea durante un gobierno, casi siempre se creaban tras un periodo de guerra interna o tras un periodo de también autoritarismo y violencia normalmente política, ¿no? Y en eso México rompe, como casi siempre, ¿no? las esferas. Eh, Aunque las hay, por ejemplo, la Comisión de Verdad en Brasil se formó hace apenas unos cuantos años, se entregó no hace mucho, ¿no? O la de Colombia que entregó también hace poco. Al principio se creaban como inmediatamente después de un conflicto, ahora puede ser después de varios años. Pero entonces son instancias, mecanismos que normalmente están separadas del gobierno.
Normalmente se crean de manera independiente. Por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala, ¿no? Cuando se crearon, pues hubo apoyos internacionales muy importantes que permitieron, ¿no? Pues esta creación de organismos internacionales, ¿no? Como también parte de los tratados de paz, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, son normalmente mecanismos, digamos, no gubernamentales, pero que sí tienen un reconocimiento gubernamental. Porque si no hay un reconocimiento gubernamental, o sea, pues nosotros armamos una comisión y ya está, pero no, el chiste es que haya un reconocimiento gubernamental, porque finalmente la idea de una comisión es que haya un relato sobre la violencia en el pasado y que este relato sea asumido por el Estado y que el Estado diga, esto fue lo que nos ocurrió, esto fue lo que vivimos, ¿no? Incluso las comisiones pues tienen distintos nombres, ¿no? Antes de estar aquí me encantaba trabajar sobre comisiones y ver cómo se llamaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Comisión de la Paz en Uruguay, o la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala, ¿no? En fin, ¿no? Cada una tiene distintos nombres porque también trata de darle con el nombre pues una impronta a lo que ocurre. Entonces, eso normalmente se elegían a una serie de personas, personalidades que participaban en estas comisiones y que lo que hacían era guiar los trabajos para que hubiera una narración sobre lo que había ocurrido en el pasado, ¿no? Las más famosas, por supuesto, son la de Sudáfrica, ¿no? La de Argentina, ¿no? Que es una de las primeras en América Latina y en el mundo, ¿no? La CONADEP, que hablaba sobre desaparición forzada, ¿no? Los desaparecidos políticos en Argentina. Pero bueno, en América Latina ha habido por lo menos unas 12, 15, ¿no? Casi, ha habido incluso en Estados Unidos. En Canadá hubo una que fue una violencia muy distinta, fue la violencia instaurada en contra de los indígenas canadienses, ¿no? Y de cómo se les llevó a instituciones, ¿no? Se les arrancaba de la familia y se les llevaba a instituciones específicas y ahí, en estas instituciones, muchas veces sufrieron distintos tipos de abusos, ¿no? Entonces, mecanismos, digamos, reconocidos de manera oficial, pero que no son gubernamentales y que pueden hablar como de la violencia que se vivió digamos, normalmente en el pasado más cercano. Y creo que hay algo interesante en de lo que tú destacas, y es que es un mecanismo que va a dar cuenta de un relato que no ha sido contado, ¿no? Y que de alguna manera es un vínculo entre la sociedad civil que recibió, ¿no? Y la sociedad civil que necesita recordar esa violencia que recibió y la que recibieron otros contemporáneos a lo mejor, y las acciones del Estado. Entonces ahí tiene una posición delicada esa comisión frente a un tipo de violencia que es muy particular a estas comisiones, que es la violencia política. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito más sobre la particularidad de esa forma de violencia, porque actualmente hablamos de muchas formas de violencia, ¿no? Pero la violencia política tiene una particularidad y no sé si tú nos puedas platicar un poco más de eso. Sí, creo que también vale la pena decir que estas comisiones a veces están ligadas a la justicia y a veces no, ¿no? Entonces, creo que eso es importante decir. A veces son simplemente relatos sobre el pasado que buscan como cohesionar de nuevo a la sociedad, ¿no? Tratar de limar asperezas o de cerrar algún tipo de herida, ¿no? Que se creó por algún conflicto. Eh, pero a veces también tienen entre sus objetivos, ¿no? El de llegar a la justicia, ¿no? Hay muchas formas de violencia en las sociedades contemporáneas, digamos, por lo menos en el siglo XX, ¿no? Yo hablaría de por lo menos dos violencias distintas, o tres tal vez, ¿no? Una que es la violencia estructural, ¿no? Y esta existe hoy, existió hace 50 años y hace 100. Y existe en México, en Estados Unidos, en Guatemala y en Rusia. Son violencias que atraviesan las sociedades
y que, bueno, muchos académicos han estudiado, y es esta violencia que trata de tener el control sobre la sociedad, de disciplinar a la sociedad, y que ejerce el Estado, por supuesto que la ejerce el Estado, ¿no? Pero no es una violencia forzosamente dirigida eh, a socavar a una parte de la población, por ejemplo, ¿no? Es simplemente para disciplinarnos a todas y a todos. Luego está, por supuesto, estas otras violencias más raciales, por ejemplo, como las que ocurrieron con los genocidios, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial y en adelante. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial ya hubo, ¿no? En algunas otras sociedades, ¿no? Pero particularmente pensamos con la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos, de los gitanos, ¿no? También de los homosexuales, de la gente que venía de los partidos comunistas, ¿no? Era una violencia también amplia, pero que en general era más racial, digamos, ¿no? Eh, y luego, en efecto, hay una violencia, lo que se llama la violencia de Estado, que es la que dirige el Estado contra poblaciones determinadas, ¿no? Porque en ocasiones lo que quiere es eso, ¿no? No solamente el disciplinamiento, sino el control o, en ocasiones, la eliminación o el control total sobre esa población. Y ahí una de esas violencias de Estado puede ser justamente la violencia política, ¿no? Violencia política puede ser muy amplio y puede incluir tanto la violencia que ejerce el Estado en contra de ciertas poblaciones, como lo que ciertos actores que no son el Estado pueden ejercer en contra tanto del Estado como de otros sectores, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ha ocurrido con este tipo de comisiones es que, y lo decíamos, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala, ¿no? Pues hubo un enfrentamiento entre dos sectores distintos de la sociedad. Entonces ahí también se habla de violencia política y eso siempre genera dificultades, ¿no? Porque yo, tal y como lo entiendo, se trata de diferencias que hubo en el pasado, pero que continúan en el presente. Y que si antes se daban, digamos, con fusiles o con armamento, después en el presente se siguen generando a través de la memoria y de la forma de narrar los pasados, ¿no? Entonces es una forma de continuación lo que se da. Y que tiene impactos sociales diferenciados también, ¿no? Yo justo platicaba con Soledad Lastra, justo cuando estaba pensando un poco en el planteamiento de algunas cosas que tienen ustedes con el informe. Le decía, yo identifico uno de los temas que han estado investigando, porque yo le entrevisté a una de estas personas, a Humberto Zazueta, hace muchos años. Y por eso quizá mi pregunta inicial de cómo debemos tratarlo, ¿no? Porque para mí yo lo ubicaba como un personaje político, dirigente político, y fue cuando se hicieron estas investigaciones de la FEMOS, y yo no tenía ningún tipo de preparación ni idea de cómo llegar a hacer una entrevista de ese tipo, y creo que realmente fue muy impactante para ambos, porque no en un mal plan, ni con malas intenciones, por supuesto, con buenas intenciones, llegas y preguntas sin tener como ni la menor idea de cómo acercarte al tema, ¿no? Y puedes abrir cajas de Pandora y te das cuenta que este tipo de violencia, las violencias de tipo político, pueden tener ciertos componentes. Recordaba, ¿no? Que, por ejemplo, él me decía que, pues, habían el tema de la tortura con su hija, que nunca la habían hablado. Y ya mucho tiempo después yo decía, bueno, y entonces eso debería haberlo publicado, no, si son cosas que en ese tiempo, pues estamos hablando de hace más de 20 años, por supuesto que todavía ni siquiera nos lo preguntábamos, ¿no? O sea, era como lo natural para todos, incluso para él, pero fue como un acercamiento muy fuerte para entender que ese tipo de violencia deja un tipo de huellas
que tiene que tratarse de otra manera. Entonces, un poco la pregunta original era con eso, pero me da pie para preguntarte si de este trabajo que han hecho concretamente ustedes, porque ustedes se concentraron, el equipo que encabezaste se concentró básicamente en esta violencia contrainsurgente. Entonces, si nos puedes enmarcar para la audiencia qué significa contrainsurgente y qué fue lo que trabajaron o qué fue lo que hicieron para este informe que están preparando. Sí, en efecto, creo que ¿no? Como que el marco de la comisión era 65-90 y un poco la idea era que se iba a tomar en cuenta efectivamente, digamos, todos los operativos contrainsurgentes, ¿no? La contrainsurgencia surge de la insurgencia. La insurgencia, ¿no? Propiamente dicha, en algún momento se consideraba que era efectivamente, digamos, las guerrillas, las organizaciones político-militares, ¿no? Y por eso se había creado la contrainsurgencia. Lo que pasa es que cuando uno mira, ¿no? Este periodo, y era un poco lo que ya decía hace rato, vemos que se trata de un periodo político. Hay en algunos de los documentos que se discutieron y se pusieron, digamos, en movimiento con la creación de la comisión, se hablaba de violencia política, ¿no? Entonces, ¿no? Estaba enmarcado justo en esto. Violencia política, pues como yo le decía, ¿no? No serían exclusivamente, digamos, las guerrillas, por supuesto que no, ¿no? Porque si pones 65-90, digamos, el periodo más fuerte de la contrainsurgencia en contra de las guerrillas, y digo guerrillas porque creo que es un término mucho más coloquial que el de organizaciones político-militares, que no siempre se utiliza tanto. Fue mucho más 73-85. Es un periodo que podría ser más corto. Entonces, 65-90 lo abría el abanico a otras violencias en contra de otras disidencias políticas, que era lo que decíamos, ¿no? Pues ahí entra el 68, o sea, ¿cómo vas a hacer una comisión de la verdad que va de 65 a 90 y no tocas 98-71? Con la violencia que implicó, que probablemente es una de las que más hemos reconocido y más hemos discutido y analizado y estudiado en el país, ¿no? Y lo mismo, pues había otras cuestiones, ¿no? Los campesinos, ¿no? Partidos políticos que no se pueden dejar de lado, porque están justamente en el centro de esta violencia, digamos, para detener, y como les decía, hay algunos planes que dicen directamente eliminar, por ejemplo, a la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Y cómo fue que trabajaron esto? Cuéntanos un poco de lo que han estado estudiando, lo que se pueda compartir al final de cuentas, No, porque sí, también sí, entendemos que podemos es el compartir proceso. muchísimas cosas, ¿no? Lo que de repente es difícil es compartir el informe, y voy a decir simplemente por qué, ¿no? Ahorita, yo ya lo dije desde el principio, considero muy importante que esto que se ha hecho, todo el mecanismo, pero no solo el mecanismo, porque como ustedes lo decían al principio, son otros mecanismos los que existen en la comisión, ¿no? Justicia, memoria, búsqueda, reparación, que todo eso que hicieron los distintos equipos, mucho, poco, mal, bien, como sea que lo hayamos hecho, que todo eso sea reconocido por el propio Estado que financió esta comisión. Porque si no, pasa lo que pasó con la FEMOS, pasa lo que pasó con la Converdad en Guerrero. Necesitamos que haya un respaldo, ¿no? Entonces yo, y vuelvo a llamar, ¿no? Desde aquí, perdónenme, ¿no? Pero voy a llamar, ¿no? De nuevo a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Al presidente López Obrador, para que reconozcan esto que ellos nos pidieron que hiciéramos, ¿no? Porque es importante para el país y es importante para familiares, para colectivos. Entonces, estamos esperando y no hemos hecho público el documento justamente por eso, porque estamos esperando que sea reconocido. Eso es lo más importante, ¿no? Y también es muy importante que esto, como lo habíamos dicho, llegue primero a los colectivos.
Entonces, pero de que podemos platicar sobre lo que hemos hecho, lo podemos hacer, ¿no? Y de algunos avances, algunos, como bien lo saben, pues se fueron conociendo por de otras maneras, ¿no? Porque otras personas llegaron a los mismos documentos. Entonces, yo creo que una parte muy importante del trabajo que hemos hecho como equipo, ¿no? Y sí me gustaría insistir, ¿no? Ya Daniela mencionaste a Soledad Lastra, que es una de las personas que trabajó, una investigadora excelente, ¿no? Como lo puede ser Daniela Morales, Julio Espinosa, Tolifet Antunes, ¿no? En fin, ahora voy a ir nombrándolos a todos, ¿no? Es un trabajo que realmente se realizó con un equipo profesional. eh, y una de las cosas más importantes es, en primer término, que damos al principio como una mirada general sobre lo que consideramos que podemos llamar el sistema represivo, que son las distintas instituciones que participaron en toda esta violencia. Que lo mismo fue la Sedena, que la Secretaría de Gobernación, que el Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial, en muchos casos, ¿no? Cuando pensamos en el 68 y en cómo llevaron a la cárcel a los estudiantes, pues ahí está el Poder Judicial. Estaban también las policías, estaba la Dirección General de Seguridad, estaban todos estos actores paramilitares como los halcones, el batallón Olimpia, ¿no? Entonces, damos no solamente, o sea, no es una descripción, ¿no? De quiénes eran, sino de cómo había también lazos entre ellos, que era realmente una coordinación represiva, ¿no? Y eso permitió que hubieran también planes específicos, ¿no? Y eso es parte de la violencia política. Hubo planes específicos y operaciones, ¿no? Tenemos registradas unas 10, 12, el plan Telaraña, que ya se conocía, el operativo Galeana, que se ejecutó el 2 de octubre de 1968, encontramos el plan de operaciones Rosa de los Vientos, que era en contra de la Liga Comunista 23 de septiembre, a partir del 78, para eliminarla del territorio nacional, ¿no? Que es una de las cosas que fuimos encontrando. Entonces, que todos estos operativos hablan de esta coordinación y tratamos de dar cuenta de esa coordinación en este primer apartado a través de dos casos muy específicos, los vuelos de la muerte y justamente Rosa de los Vientos en Sinaloa. Otras dos cosas que también nos parecen fundamentales es lo que tiene que ver con las listas, ¿no? Una lista de personas desaparecidas, ¿no? Que existen, ¿no? Siempre son listas en construcción, ¿no? Nunca son definitivas, eso es importante decirlo. Pero que tomamos la que había trabajado el Comité Eureka, la que había trabajado Hijos, la que trabajó la FEMOSP, la que trabajó la Converdad, y añadimos lo que también nosotros encontramos y localizamos 1,103 personas desaparecidas, ¿no? Eh, Puede estar sujeta a errores, puede ser que haya que seguir puliéndola, eso no tenemos la menor duda. Pero que es importante esta lista, ¿no? Por ejemplo, el Comité Eureka tenía entre 500 y 600 personas. Entonces es un número distinto. Y también la lista que presentamos sobre perpetradores y personal que trabajaba en todas estas instituciones que participaron en la represión. Son las dos cosas, son los que ya sabemos que sí fueron, que participaron y que está comprobado, ¿no? Lo ponemos en los casos específicos que estudiamos, pero también los que podrían haber sido para que el Poder Judicial, la justicia, lo tome y decida investigar sobre ello, ¿no? Porque una cosa, Daniel, de que nos parece súper, súper importante, es que esto no se quede en letra muerta, ¿no? Que lo que se ha hecho pueda permitir continuar los trabajos, tanto de esclarecimiento, y ahí mismo decimos, pues llegamos hasta aquí, pero hay que seguirle por allá, como la justicia, la búsqueda de las personas y que esto quizá pueda ayudar a la reparación. Porque si no, el esclarecimiento, voy a decir algo que es así, ¿no? En realidad,
a los colectivos, a los familiares, a los sobrevivientes, en parte lo que menos les interesaba era el esclarecimiento histórico, porque es el que más conocen. Ellos llevan 40 o 50 años estudiándolo y buscando a sus familiares, llevando procesos judiciales. Lo que les interesa es la justicia, es la reparación, ¿no? O indemnización. Les interesa, por supuesto, la búsqueda, Claro. pero digamos que la memoria del esclarecimiento es tal vez como de lo que más conocían ya, de lo que más hacen. Sí, y bueno, es complicado ahora lo que sigue, ¿no? Porque justo la comisión empezó con una expectativa y un gobierno y ahora cierra ya en un momento de transición, donde también nuestro gobierno actual tampoco es el mismo en relación con la Secretaría de Gobernación y la comisión. Entonces ahí estamos, creo que todos frente a varios retos que es importante como sensibilizarnos y encontrar esas vías de comunicación con el Estado para que esta comisión, por un lado, reivindique todo el trabajo que ustedes ya hicieron, por otro, que el conocimiento de los colectivos no sea nada más el conocimiento, sino el reconocimiento también del Estado, de esa violencia de Estado, y frente al reto de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, entre muchos otros actores, porque ahí lo que tenemos hoy es un Estado que, bueno, el Estado tiene un brazo civil y un brazo armado, ¿no? Eso es el Estado. Es un cuerpo con estas dos cabezas y no tiene manera de ser otra cosa, ¿no? Pero, ¿cómo decirlo? Queda todavía muy suelta esa parte civil en cuanto al trabajo con las instituciones, el trabajo con los colectivos. Entonces, un poco por ahí, ¿hacia dónde motivarías o sugerirías, ¿no?, a la ciudadanía de entrada? Por ejemplo, creo que esta entrevista ha sido, al menos para mí, bastante ilustradora, la verdad, y me ayuda a poner en orden un poco también ese papel y en medio que tiene una comisión y donde tiene que estar también entendiendo estos dos hilos entre los perpetradores, que tienen que ver con el Estado civil y armado, no solamente el armado, ¿no? También el civil, incluido el propio presidente o los presidentes de otros tiempos, ¿no? Pero ¿hacia dónde guiarnos como sociedad civil para empujar al Estado, para motivar, para presionar, para dar a conocer más esto? Porque a medida que haya más información también habrá más sensibilidad hacia todos estos procesos, ¿no? Bueno, yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo es fundamental, ¿no? Los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? Y es fundamental un espacio como este en el que podamos charlar, ¿no? En el que podamos ir como conversando y diciendo y explicando un poco de qué se trata, ¿no? Por supuesto que les voy a pedir que me vuelvan a invitar, ¿no? Cuando ya, ¿no?, hagamos público esta parte del informe, justo para poder platicarla y discutirla, ¿no?, con las personas que la siguen. Eh, yo creo que hay que insistir con los medios de comunicación, es fundamental, ¿no? Y creo que hay que encontrar también otras formas, ¿no? Hay que tal vez entrarle al TikTok, hay que irse al podcast, ¿no? Como llegar a muchos lugares porque además de que el Estado debe reconocerlo, la sociedad debe conocerlo. Esto de nada sirve si no llega también a la sociedad, ¿no? Ese para nosotros también es un tema fundamental, ¿no? De hecho, tratamos de escribir, por ejemplo, algunos textos son textos más breves, ¿no?, que son 20 páginas, que tratan realmente, que puede leer alguien y leer 20 páginas y ya está, ¿no? Porque ¿quién se va a aventar, la verdad? 1800, ni yo, ¿no? O sea, no, es lo que pasó también con el informe en Colombia, ¿no? Nadie lee las no sé cuántas, 10,000 páginas que pueden ser, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo, sí, exacto, más digerible, ¿no? Seguir insistiendo, ¿no? Con el Poder Ejecutivo y con el gobierno en general, ¿no? Para que nos escuche. Pero bueno, pues eso, ¿no? Apoyar también a los colectivos, ¿no?, que son finalmente los que han guiado todo este trabajo.
desde hace 40 o 50 años, ¿no? Entonces, bueno, ofrecerles toda esta información también para lo que pueda servir para otro tipo de procesos. Y yo creo que también lo que dices es fundamental, ¿no? Es que las comisiones de la verdad raramente trabajan en un ambiente, digamos, tranquilo. Casi siempre hay muchos conflictos políticos alrededor, entre la izquierda y la derecha, entre si se está diciendo lo que se tiene que decir, si no lo es, si es una mentira, o sea, que si están los militares, que si ya no están los militares, que si el poder ejecutivo, que si hay cambios, ¿no? En esta nos ha tocado, la verdad, que muy complicada, pero tampoco es tan raro, ¿no? Tampoco es tan raro que esto ocurra, ¿no? Ha ocurrido en muchos otros países y creo que lo que sí es importante también es pensar que como que no debemos desviar la mirada, ¿no? Ni hacia los conflictos internos que podamos tener dentro de la comisión, ni así esto es a favor de López Obrador o en contra de López Obrador. Me parece que aquí López Obrador no es el centro. El centro es lo que pasa con estos trabajos, que los asuman, eso sí, ¿no? Pero no si hizo o no hizo. Y sobre todo volver a poner a familiares, a sobrevivientes, a colectivos realmente en el centro y que sean ellos y ellas quienes nos digan también qué hay que hacer y cómo les acompañamos para lo que sigue. Eugenia, ya se nos está un poco, estamos llegando ya como al final del tiempo y por supuesto que estás muy invitada para venir a seguir hablando de esto porque nos parece muy importante. Pero yo quiero regresar a esto que decías de dos elementos importantes de su investigación, que es lo de la Rosa de los Vientos, que yo no había escuchado ¿No? nunca eso y tengo estos 20 años también como interesada en el tema. Y entonces sí me gustaría un poco que nos aclares qué es eso. Y el otro es el de los vuelos de la muerte, que ese sí que hemos escuchado, a veces hemos escuchado bien, mal, regular. Es como, a mí me parece importante el trabajo que hicieron y eso es lo que quisiera también que nos compartieras, que hacen una evaluación contextual, ¿no? Que no nada más es la información, recopilar la información en torno a estos vuelos que pues se sabe pudieron ocurrir en México, pero que también era un patrón que, o sea, que ese es uno de los elementos muy importantes, ¿no? Que ocurría en ciertos periodos también en otros países y que hace como fortalecer la idea o la posibilidad de que sí se pudieron concretar en México. Entonces, a mí me gustaría que de esos dos temas nos cuentes un poco, pues para quienes no han tenido ningún tipo de acceso a esta información. Sí, Rosa de los Vientos es uno de los documentos que se localizaron, ¿no? Justamente es un plan, ¿no? que firma la Dirección Federal de Seguridad y lo que dice es eso, ¿no? El 78 dice, a ver, vamos a buscar por los estados en donde puede estar la Liga Comunista 23 de septiembre y hay que detenerlos y eliminarlos del territorio, ¿no? Por supuesto, podemos interpretar de distinta manera esto de eliminarlos, ¿no? Pero ¿no? Dicen que en Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, el Distrito Federal, ¿no? Y Nuevo León me parece que también, hay que buscarlos y hay que detenerlos y entonces se crean grupos, ¿no? Que van a estar compuestos por 5 miembros de cada zona militar en estos espacios, más 5 personas que vienen de la Dirección Federal de Seguridad. Por eso podemos decir que es una coordinación que estaba trabajando con un plan, ¿no? Sistemático para detener a la gente de la liga. Entonces nos parece fundamental porque pues, 78 sí es como, ¿no? Como dar el último paso para acabar con todo lo que eran las guerrillas, ¿no? Y vuelos de la muerte, ¿no? Y bueno, esto lo trabajamos sobre todo en Sinaloa, ¿no? Como que era más difícil ya poder ver todo, pero tratamos de ver en Sinaloa cómo se dio también las desapariciones y qué lugar tienen Rosa de los Vientos. Y la otra es, en efecto, vuelos de la muerte,
que bueno, pues habíamos localizado también los documentos en Camena. Y lo que a nosotros nos parecía muy importante, por supuesto, este documento lo es, ¿no? Pero no es lo único. Era importante decir qué conocemos sobre los vuelos de la muerte hasta hoy en México, ¿no? Son alrededor de 100 páginas dedicadas a eso, ¿no? Eh, Cómo supimos a través del juicio que se hizo a Quirós, ¿no? Hermosillo, eh, qué pasaba, cuáles son los distintos momentos de los vuelos, ¿no? Hay por lo menos dos grandes periodos que son distintos. No solamente se utilizó el Araba, ¿no? También se utilizaron helicópteros. No solamente ocurrió probablemente en Guerrero, también en otros estados. Entonces, ¿no? Damos como una mirada panorámica sobre lo que sabemos, cómo llegamos a saberlo y lo que tenemos, lo que encontramos ahora y por dónde hay que seguir, ¿no? Pero se hace un análisis de este documento en particular y no decimos al final, ¿no? No decimos ni que sí sea ni que no sea, ¿no? Parece Cantinflas, pero no lo es, ¿no? Porque creo que justamente así se tiene que tratar la información, ¿no? Parece veraz, parece que sí nos está dando efectivamente información sobre lo que ocurrió, pero hay que seguir trabajando con ese documento y seguir buscando otras fuentes que nos permita saber si si hay que ir por ahí. Nada más de ese documento que me Uh parece -huh. importante, para poner el contexto, porque no toda la gente Uh está -huh. como muy enterada, ¿no? Uh Es un -huh. Uh documento -huh. que ubica el nombre de 183, 186 o 183 83. personas Uh -huh. que pudieron haber estado, ¿no? Uh -huh. Que haber sido víctimas de Uh estos -huh. vuelos, que se sobrevolaba y se echaba a las personas al mar, a los detenidos al mar. Ahora nos dices, aparte de Para Guerrero, desaparecerlos, para que sí, para ya que ahí desaparecieran y en no el mar quedara es huella, básicamente ¿no? es como el cenit, ¿no? De la Y desaparición. una de las cosas que decías que no solo en Guerrero, que eso también me llama la atención, ¿no? Que pudo haber sido también en otro lugar. Pero acá el centro de esto es que ese documento que estuvo o que llegó por la vía de una persona que dijo que era militar a a las manos, pues, o al comité Eureka, no, por lo que hemos entendido, y eso es lo que me gustaría Uh que nos -huh. Uh aclararas, -huh. no está todavía validado que esa persona existiera con ese nombre, ¿no? La persona Es que que aparentemente lo entregó, ese nombre no existe. ese En todos nombre no los existe. registros que nosotros, no, en los nosotros que nosotros buscamos no existe. O sea, habría sido un seudónimo en todo caso, ¿no? Y entonces, No habría sido la persona. Ajá. ¿qué Lo que elementos sí tienen hay, ustedes para lo que sí pensar hay, que sí podría ser válido? O sea, se habló mucho, ¿no? También durante el juicio, de que existía como una especie de cuadernillo, ¿no? Con tapas Un negras, cuadernillo. ajá, ¿no? En donde estarían los distintos vuelos con posibles listas de personas que fueron asesinadas, ¿no? Entonces, sí existe esa idea de que eso está, ¿no? Es como esta cinta, no sé si recuerdan, que sabemos que se grabó desde la Secretaría de Gobernación el 2 de octubre de 1968, ¿no? Y se grabó todo lo que ocurría, pero no está, no sabemos qué está, ¿no? Entonces, bueno, este cuaderno es algo parecido. Eh, y lo que tiene esta lista es que, en efecto, primero, por supuesto, verificamos que sí fueran personas que estaban en las listas de desaparecidos, ¿no? Y luego que las fechas también coincidieran, ¿no? Eh, Hay, claro, todo un debate sobre, pues podría no ser, ¿verdad? Porque podría ser alguien que ya tenía esa información y que hizo la lista, ¿no? Pero no parece que tenga mucho sentido que alguien se ponga a decir que eso existió cuando sí tenemos otros referentes y tenemos otros testimonios de que los vuelos de la muerte parece que desafortunadamente tuvieron lugar en México. Y tuvieron lugar en México mucho antes que en Argentina, ¿no? Decía, Entonces, ustedes ubicaban dos fechas, ¿no? O dos etapas más bien, por lo distintas. menos desde 71, ¿sí? ¿No? Sí. Entonces,
sabemos que esto también genera controversia, ¿no? Genera controversia también con los familiares, ¿no? Nosotros nada más lejos que de querer dar carpetazos o de querer que ya no se busque más a los desaparecidos. Al contrario, lo que decimos es que a partir de esto hay que seguir buscando más, hay que redoblar los esfuerzos, ¿no? Pero sí parece que fue una realidad, pues no solo en países como Argentina y Uruguay, sino también en México. Y bueno, a mí me dejas pensando también en que esto en los tiempos, ¿no? Dan ganas de salir y publicar muchas cosas que recién salen de los archivos, como este plan de Rosa de los Vientos, que parece ser que también es algo nuevo. Y dentro de este tiempo de la comisión falta todavía mucho camino por andar dentro de los archivos, de analizar, de sistematizar. Entonces, pues también una invitación a generar nuevos historiadores, documentalistas de este proceso, ¿no? Y que se pueda tener más información al respecto. Entonces, no sé, Dani, si tú quieras agregar algo más, porque No, se yo nos acaba el tengo tiempo. infinidad de dudas, de verdad. Yo Yo podría también. hacer otra conversación porque hay muchas cosas que ya platicando, sí me gustaría conocer un poco también cómo fue que se dieron esta definición de separar los temas, qué tanto de fondo hay entre los temas distintos, de ampliar al asunto de más categorías de análisis o definirlo en este marco que nos permite quizá acotar más, ¿no? Lo que es la contrainsurgencia, sus efectos, también pues lo que sigue, que era un poco lo que ella decía Edurne, ¿no? O sea, y el siguiente gobierno lo tiene que retomar, las diferencias de que sea el gobierno quien lo promueva o que sea independiente, las ventajas y desventajas, bueno, un montón de cosas que quisiera seguir preguntando, pero efectivamente se nos acaba el tiempo. Y sí, con muchas cosas que procesar todavía. De lo que nos has estado contando. Más bien te preguntaría si hay alguna cosa que crees que sea importante, que ahorita sí se mencione y que no hayamos preguntado, que algo que creas que es importante que se sepa en este momento o que haya un mensaje que quieras dar. No, pues al contrario, la verdad que me ha gustado muchísimo platicar con ustedes dos. Creo que ¿no? Ha ido muy bien la conversación y yo insistiría, ¿no? Insistiría en solicitarle al gobierno, ¿no? Que reconozca este trabajo que nos encomendó. Eso por un lado. Por el otro, en que podemos platicar, ¿no? Por supuesto, por qué hubo esta división de temáticas, pero creo que lo importante no es centrarnos en si hubo o no hubo problemas, ¿no? Sino en lo que estamos haciendo, en lo que sí salió, en lo que tiene que continuar. Eso es lo fundamental, ¿no? Yo me quedaría con ese mensaje. Pues con eso nos quedamos y con la invitación de que vuelvas nuevamente Por ya que supuesto se que tenga sí, más con muchísimo avanzado, ya gusto. que tengan el informe final, bueno, pues que podamos tenerte aquí para Así una es. segunda conversación sobre este Me tema encantará. que va a ser o sea, que es un tema central para que este país, yo decía, para poder conocer también eso, las otras violencias que hemos vivido más recientemente, que son violencias de Así Estado, es. pero más relacionadas también con las organizaciones criminales, cómo se Así es. traslapan las dos épocas, ¿no? Cómo estamos investigando lo que pasó y todavía no, y ya tenemos encima esta otra. Bueno, todo eso nos encantaría tenerte por acá una vez pues que ya se presente el informe que se llama Verdades Verdades innegables. innegables. Verdades Por y un Negaciones México sin impunidad. Sí. por Y un pues México sin impunidad. ya tuvimos a Soledad Lastra también, así es que felices también de volverla a invitar junto contigo y todo Por tu supuesto, equipo, venimos las dos y platicamos. y que venga todo el equipo, por supuesto, ¿no? Pues Sí. Al muchísimas contrario, gracias muchas gracias a por ustedes, atender. Daniela Hasta y Lunde. luego. Y bueno, Dani, pues vamos a Y cerrar. Tenemos dos mensajes que nos mandó la gente. Dos mensajes. Sí, se los voy a compartir. Tenemos, Alexis, dos imágenes que te pedí al final. Bueno, dos, ¿cómo se llaman estos? Avisos
Ay, parroquiales. Ay, tenemos más, pero no se los he pasado. A Pero, ver, dinos tú los tuyos y yo le paso los míos. Pásaselos a Dani, Alexis. Bueno, primero que se llama Las Huellas, que es un libro que se va a presentar el sábado 24 de agosto, de Jorge Carrión. Es un libro no sé exactamente, pero este autor es de ciencia ficción, literatura, filosofía, una serie de como multifacético que a mí me gusta mucho y que próximamente también quizá lo vamos a tener por aquí. No quiero dar el spoiler, pero sí. Y el otro es un cartel bien interesante que nos compartió una persona de Córdoba, Veracruz, que organiza se llama GIMS, algo así, que son unos programas que tiene el Seguro Social de Artes Escénicas y presentan esta obra una vez al mes y para los que son de Veracruz, tienen que estar ahí atentos porque se presenta, dura media hora, pero justo el tema tiene que ver con la desaparición forzada. Entonces, esa es la recomendación para los que están en Córdoba, Veracruz, y la obra se llama, se me fue ahí el nombre, me lo soplas, Alexis. ¿El último viaje? El último viaje, sí, perdón. Aquí estamos aquí viendo, yo andaba aquí viendo exactamente en la pantalla. Entonces, por favor, ojalá los que estén en Veracruz, en Córdoba, pues lo busquen y quizá deberíamos de hablar de esos proyectos del IMSS. Dani estuve investigando, están bien interesantes. Hay un montón de cosas de las que platicar porque hay muchas cosas bien interesantes. Yo le tengo otras 2 invitaciones porque andamos muy activas. Entonces, la próxima semana, el lunes, vamos a estar festejando en el Vicio Teatro. Nos vamos de cabaret, dijimos, el feminismo licencioso. Se va al Vicio. El Vicio, para quienes estén aquí en la Ciudad de México, está en Coyoacán, en la calle de Madrid, no sé qué número, pero ahorita les vamos a poner la invitación para festejar el primer año de la Mesa Roja, y en realidad es de la Mesa Roja, de Maíz y Mate. La Escuela del Amor empezó un poquito después, empezó como un mes después, y Disrupciones creo que también en esa misma semana. Entonces, para hacer un festejo nada más, pues para llevarnos la leve, ¿no? Pues con un guateque. Entonces vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de todos estos temas que nos están cruzando. Y licencias. Pero sí, no va a ser silencioso, va a ser licencioso. Me gusta. Entonces ahí vamos a estar, la Mesa Roja va a ser en el mismo horario de siempre, pero se va a transmitir de ahí y quienes puedan llegar, pues estaría muy chido que ahí nos veamos. Y el otro es que el otro jueves, de hoy en 8, vamos a tener una tertuliana en Tierra Adentro con el tema de la ley minera, ¿no? Y ahí el cartelito ese todavía no está, va a estar hasta mañana, pero de una vez les vamos avisando porque pues es uno de los temas pues más relevantes de lo que se va a discutir ahorita en este primer paquete, si es que pasa la sobre representación, bueno, toda la discusión que traen ahorita en el INE, que estamos, o sea, todo parece indicar que sí va a tener mayoría calificada Morena, y entonces esta ley va a ser una de esas que va por delante, es importante, ya se aprobó en comisiones, entonces vamos a tener ahí, no recuerdo ahorita todos los nombres, sé que va a estar Violeta Núñez, sé que va a estar Leticia Merino, que ya estuvo aquí con nosotros en la Escuela del Amor, y dos activistas más, dos académicas más. Mañana o en los días siguientes tendremos el cartelito ya, pero por favor vayan reservando porque ya saben que acá en Tierra Adentro, aquí está más pequeño el espacio, se llena rápido y pues va a estar buenísimo. Ahorita mismo abajo a reservar, David. Exactamente, para el próximo jueves. Y ya con eso nos despedimos por hoy, ¿no? Pues gracias, bueno, Alexis, por estar aquí. Ahora lo tuvimos más cerca, no en larga distancia. Y nos vamos a ver el próximo miércoles de nuevo en la Escuela del Amor. Así es, un programa más y con cosas muy padres como siempre.